En lo profundo de las selvas del Perú, donde los ríos cantan susurros ancestrales y las montañas se levantan como guardianes eternos, se encuentra un lugar que pocos se atreven a nombrar. Vilcabamba, el último refugio del Imperio Inca, esconde un misterio que ha cautivado y aterrorizado a generaciones de exploradores, arqueólogos y locales. No es solo una ciudad perdida. Es un portal a un pasado que nunca murió del todo, un eco de algo más oscuro que la simple gloria de los incas. El aire en Vilcabamba es distinto. Pesado, casi opresivo, como si cargara el peso de secretos no revelados. Algunos hablan de extrañas luces que aparecen en las noches más oscuras, bailando entre las copas de los árboles como fuegos fatuos. Otros aseguran haber escuchado cantos en lenguas ya olvidadas por los vivos. Nadie sabe si esas voces pertenecen a los antiguos guerreros incas que una vez habitaron la ciudad o a algo mucho más antiguo y sombrío. Rafael, un joven arqueólogo peruano con ambición desbordante, llegó a Vilcabamba en busca de gloria. Había oído de una expedición fallida hace más de 20 años, dirigida por un famoso explorador estadounidense, cuya desaparición alimentó aún más la leyenda. Convencido de que él sería quien descubriera los secretos de la ciudad, Rafael reunió a un pequeño equipo de expertos y se adentraron en la selva. El camino fue arduo. El sendero hacia Vilcabamba, aunque mapeado en la teoría, estaba lleno de peligros ocultos. Los habitantes locales, los pocos que vivían cerca de la zona, les advirtieron sobre entrar en la selva profunda. Hay espíritus que no deben ser molestados, decían con ojos llenos de miedo. Pero Rafael, siempre escéptico de las supersticiones, desestimó esas palabras. El primer indicio de que algo no andaba bien ocurrió en la tercera noche. Mientras el equipo descansaba alrededor de la fogata, una niebla espesa comenzó a descender sobre el campamento. Era inusual, ya que no estaban en una zona húmeda. La niebla envolvió cada rincón del claro, hasta que ni siquiera pude verso entre ellos. Un escalofrío recorrió la espina de Rafael, pero lo ignoró. A la mañana siguiente, descubrió que uno de los miembros del equipo, Jorge, había desaparecido. Sus pertenencias estaban intactas, pero no había rastro de él. Seguramente se perdió en la niebla, dijo Rafael, tratando de mantener la calma del grupo. Pero todos podían sentirlo. Algo no estaba bien. Decidieron seguir adelante, aunque una sombra de duda comenzaba a crecer en sus corazones. La selva parecía más viva, pero no de una manera acogedora. Los árboles se alzaban como gigantes vigilantes, y cada crujido de hojas bajo sus pies les recordaba que no estaban solos. Los locales les habían contado historias sobre seres que habitaban en las profundidades de la jungla, criaturas que se llevaban a aquellos que no respetaban el territorio sagrado. Con cada día que pasaba, las tensiones aumentaban. Escuchaban susurros en la noche, voces que parecían provenir de las mismas sombras. A veces, Rafael se despertaba en medio de la madrugada con la sensación de que alguien lo observaba, aunque siempre que abría los ojos, no veía a nadie. Finalmente, tras semanas de caminata, llegaron a los restos de Vilcabamba. Pero no era como lo habían imaginado. La ciudad estaba casi devorada por la selva. Los muros de piedra, una vez majestuosos, ahora eran meras ruinas. Sin embargo, en el centro del asentamiento había algo que parecía haber resistido el paso del tiempo. Un templo oscuro, cubierto de enredaderas y musgo, pero imponente. Incógnita. El grupo se acercó con cautela. Algo en ese lugar los repelía. Una sensación primitiva, como si sus cuerpos les advirtieran que no debían estar allí. Pero la curiosidad de Rafael era más fuerte que cualquier miedo. Entraron al templo, y lo que encontraron dentro fue suficiente para quitarles el aliento. Las paredes del templo estaban cubiertas de grabados, escenas que contaban una historia olvidada. Mostraban sacrificios humanos, pero no a los dioses que conocían. Las figuras que recibían los sacrificios no eran humanas ni divinas. Eran sombras con ojos vacíos, seres que parecían surgir de la misma oscuridad. Uno de los grabados mostraba un portal, una puerta que conectaba este mundo con otro. Rafael no pudo evitar recordar las leyendas que le contaron los locales. Vilcabamba no era solo el último refugio de los incas, sino también el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Se decía que los últimos sacerdotes incas habían invocado a fuerzas oscuras para proteger la ciudad de los conquistadores, y que esas fuerzas nunca habían sido selladas completamente. Mientras exploraban más al fondo, encontraron una serie de túneles subterráneos.
Contra el mejor juicio de todos, decidió adentrarse en ellos. Rafael estaba convencido de que allí encontrarían pruebas irrefutables de la conexión entre los incas y esas fuerzas oscuras. A medida que descendían, el aire se volvía más denso y sofocante. Las antorchas apenas podían iluminar el camino, como si la oscuridad misma se resistiera a ser desplazada. A mitad del túnel, escucharon un sonido. Al principio parecía un eco lejano, pero pronto se dio cuenta de que eran pasos. Pasos que no pertenecen a ninguno de ellos. Se detuvieron, congelados por el miedo. El sonido se acercaba, lento pero constante. Y entonces, lo vieron. Una figura oscura, alta, con ojos que brillaban en la penumbra. Era imposible discernir si era humano o algo más antiguo, algo que no debería haber existido. Corrieron. No había otro pensamiento en sus mentes que escapar de esa cosa. Los túneles parecían interminables, pero eventualmente encontraron una salida. Cuando emergieron nuevamente a la superficie, sus corazones latían con fuerza y sus mentes estaban llenas de terror. Pero no todos lo habían logrado. 2 miembros del equipo se habían quedado atrás. Rafael, exhausto y mentalmente quebrado, trató de organizar una búsqueda. Pero nadie estaba dispuesto a volver. Había una sensación abrumadora de que aquellos que habían desaparecido ya no pertenecían a este mundo. Las noches que siguieron fueron un infierno. Cada sonido de la selva los hacía saltar. Las luces extrañas volvieron, pero ahora parecían más cercanas, más amenazantes. Rafael apenas dormía, atormentado por las imágenes que había visto en el templo y los túneles. Un día, mientras exploraban los alrededores de Vilcabamba en un intento desesperado por encontrar una salida, se toparon con un grupo de tumbas. No eran tumbas incas comunes, sino mucho más antiguas. Los grabados en las piedras no correspondían a ninguna escritura conocida, y el aire alrededor de ellas era frío, a pesar del calor de la selva. Uno de los pocos locales que habían aceptado acompañarlos, un anciano de nombre Manuel, cayó de rodillas frente a las tumbas y murmuró algo en quechua. «Este es el lugar donde las sombras fueron selladas», les dijo después, con lágrimas en los ojos. «No debemos venir aquí». Esa noche, la tormenta que cayó sobre ellos fue como ninguna que hubieran visto antes. Los vientos rugían, y el cielo parecía desgarrarse con cada rayo. Las tiendas se desmoronaban, y el equipo se dispersó en la oscuridad, cada uno buscando refugio por su cuenta. Rafael se encontró solo, corriendo a ciegas por la selva mientras la lluvia azotaba su rostro. Tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra una roca. Mientras su conciencia se desvanecía, vio algo en las sombras. Los mismos ojos vacíos que había visto en los túneles, observándolo. Despertó al amanecer, con la cabeza adolorida y el cuerpo cubierto de lodo. Estaba solo. No había señales de sus compañeros ni de las tiendas. Todo estaba en silencio. Se levantó con dificultad y comenzó a caminar, con la esperanza de encontrar algún rastro del campamento. Durante horas, vagó por la selva, pero parecía estar atrapado en un laberinto. Los árboles se alzaban como murales impenetrables, y cada vez que creía haber encontrado un camino, este lo llevaba de vuelta al mismo punto. Desesperado, comenzó a gritar los nombres de sus compañeros, pero solo recibió el eco de su propia voz como respuesta. Finalmente, llegó a una pequeña cascada. El agua caía con un suave murmullo, pero algo en el lugar lo perturbaba. Se acercó al borde del río y en el reflejo del agua, vio una figura detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. El pánico lo consume. Sabía que estaba siendo observado, cazado por algo que no pertenecía a este mundo. Las historias de los locales ya no le parecían supersticiones absurdas. Comenzó a correr nuevamente, sintiendo una presencia que lo seguía de cerca. Llegó a una cueva que parecía ofrecer refugio, pero al entrar, el aire cambió bruscamente. Era frío, como si hubiera cruzado una barrera invisible. En el fondo de la cueva, vio algo que lo congeló de miedo, un altar antiguo, similar al que había visto en el templo. Sobre él, un cuerpo envuelto en tela. Era uno de sus compañeros. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un susurro en su oído. Una voz profunda, gutural, en una lengua que no entendía. Se giró, pero nuevamente no había nadie. Entonces, la cueva comenzó a temblar.
Las rocas caían a su alrededor, y supo que debía huir. Corrió fuera de la cueva justo a tiempo para ver cómo colapsaba detrás de él. Pero la sensación de ser observado no había desaparecido. Algo había sido desatado, algo que no debía haber sido perturbado. Supo en ese momento que, aunque lograra salir de la selva, nunca volvería a estar a salvo. Con el corazón latiendo frenéticamente y la mente llena de horror, Rafael juró que si sobrevivía, contaría al mundo la verdad sobre Vilcabamba. No era solo una ciudad perdida. Era un umbral hacia algo más oscuro, un lugar donde las sombras caminaban entre los vivos y los secretos del pasado aún clamaban venganza.